Buenas noches, Dios me los bendiga, hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan en esta tarde. Estamos transmitiendo su programa, Jesús el Pan de Vida. Nuevamente estamos para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y esperando que se encuentren con bien en sus casas, con su familia, esperando que disfruten de la paz del hogar. Y pues bueno, vamos a compartir en esta tarde una porción de la palabra, una historia muy conocida. Se encuentra en Génesis. Si me gusta acompañar, puede abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Amén. Génesis capítulo 2 del versículo 8 al 15. Amén. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y onice. El hombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el hombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Amén. Vamos a elevar una oración a Dios Padre. Amén. Que sea Él tomando el control en esta tarde, que sea Él alimentando al pueblo de Dios en esta noche, que sea el nombre de Dios glorificado, sea su nombre levantado en alto, y sea el pueblo de Jesucristo edificado por medio de esta palabra, alimentado con este pan del cielo. En esta noche pues vamos a darle gracias a Dios y a poner esta palabra en sus manos. Bendito Padre, amado Rey del cielo, te damos gracias por esta palabra, Dios del cielo, por este pan del cielo, este alimento, Señor, que nutre el alma, el corazón, el espíritu, que da vida y vida en abundancia. Tu palabra es el pan, el alimento, Señor, del cielo, Padre, el maná, Dios eterno, que alimenta a tu pueblo, así como a Israel, Señor amado. Así nos sigues alimentando hoy en día por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Nos hacemos a un lado para que seas tú, Señor, ministrando, hablando, enseñando a tu pueblo, Señor, a todo aquel que esté sediento y hambriento de tu palabra, Dios amado. Te damos gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por todo aquel, Señor, que estará escuchando tu palabra y recibiendo en su corazón la enseñanza en esta tarde, en esta noche. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, todo espíritu, Señor, que estorbe toda obra contraria, todo lo que no alabe tu nombre, lo llevamos al trono de tu divina presencia. Y en esta noche, Señor, declaramos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cielos abiertos y bendición para tu pueblo, para la audiencia de este programa Jesús, el pan de vida. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias a ti, Señor. Amén. Aleluya. Bien, el tema de esta palabra es: cuida tu huerto. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando, vamos a estar meditando en esta palabra, esta historia muy conocida. Se habla, lo que estuvimos leyendo de Adán, el hombre. El que fue creado es Adán. Amén. El primer hombre creado sobre la tierra, pues fue Adán. Amén. De ahí en adelante, pues fueron habiendo más, se fue reproduciendo la humanidad a partir de Adán. Amén. Que fue el primer hombre. Después empezó a tener hijos y empezó a reproducirse. Pero bueno, dice la palabra que Dios plantó en el versículo 8, dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Amén. Dice la palabra que Dios formó a Adán. Este fue el primer hombre sobre la tierra y Dios lo puso en este huerto. Este huerto, dice la palabra, que era un huerto hermoso. Tenía 3 ríos, los cuales regaban la tierra, y tenía todo fruto, tenía árbol de todo fruto delicioso, apetecible para el hombre. Amén. Todo lo que el hombre deseaba, todo lo que el hombre se le antojaba, se lo podía comer. Amén. Todo estaba delicioso, todo estaba fresco, todo estaba sano, no había contaminación, no había nada de lo que hoy en día existe en la humanidad, ya que Dios había creado, amén, todo esto para el bien del hombre. Amén. Había creado todo especial, todo bueno, todo sabroso y nutriente, amén, para el cuerpo. Así que Adán estaba en un huerto, estaba en el mejor lugar, apapachado por Dios, amén. Estaba feliz, estaba contento. Todo lo que él quería comer lo veía, y todo lo que él veía y se le antojaba lo podía comer, porque todo era bueno para comer. Amén. Así que, pues bueno, vamos a estar meditando en esta palabra. Y pues así como Dios formó al hombre y lo puso en el huerto, a todo hombre en este mundo, en esta tierra, también nos dio un huerto. Y el huerto es la familia. El huerto son nuestros hijos. El huerto es el hogar. El huerto es el matrimonio. Lo más hermoso para Adán era el lugar en el que estaba. Era un lugar hermoso, era un paraíso. Era lo más hermoso que podía haber visto Adán. Y en ese lugar era donde estaba viviendo. Y ese lugar, dice el versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Amén. Esa era la responsabilidad de Adán. Amén. Dios lo puso en el huerto y su responsabilidad era cuidarlo, era regarlo, era labrarlo. Amén. Y esa es la responsabilidad de todo padre de familia, de todo hogar, de todo jefe de familia, es cuidar ese huerto que es lo más hermoso, lo más precioso que Dios nos ha dado en este mundo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio. Amén. Ese es el huerto, ese es el Edén, el cual nosotros tenemos que cuidar, y tenemos una gran responsabilidad tanto en la sociedad, amén, el mundo que nos rodea, nuestra familia. El núcleo familiar es lo más importante que tenemos en esta vida. Amén. Y tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Amén. Así como Dios le daba esa responsabilidad a Adán, no solamente se podía alimentar de los frutos, de lo más sabroso, de lo más, de la mejor comida, el mejor alimento sano. Él podía probar de todo. Pero no solamente era comer, era cuidar ese huerto. Tenía que cuidarlo, tenía que labrarlo, tenía que trabajarlo para que estuviera en buenas condiciones. Amén. Es un trabajo y una responsabilidad que Adán tenía, así como nosotros, padres, tenemos una familia, tenemos tal vez hijos pequeños, tal vez hijos que van creciendo, que van en la secundaria, en la primaria, que son bebés tal vez de pañales, de leche. Tenemos esa gran responsabilidad porque es hermoso ser padre y es hermoso tener hijos. Amén. Y todo aquel que tiene esos hijos es el huerto que Dios le ha dado. Es la responsabilidad que Dios te ha dado. Y los hijos se disfrutan, los hijos se aman, los hijos se cuidan. Los hijos se trabaja con ellos, se riega con amor, con palabras, amén, con cuidado, con respeto. De esa manera vamos a cuidar ese huerto para que el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, como dice en el libro de Génesis, no venga a destruir ese huerto que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar de Satanás, de la serpiente antigua, del diablo. Tenemos que cuidar nuestra familia,
nuestro hogar, nuestros hijos, sean pequeños, sean inocentes. Tenemos que cuidarlos, así como los cuidamos de la enfermedad, así como los cuidamos de peligros en la vida, así como los aconsejamos. Tenemos que cuidarlo también, no solamente de la sociedad o de los peligros que hay en el mundo. Los tenemos que cuidar del ámbito espiritual, los tenemos que cuidar de las acechanzas del diablo, los tenemos que cuidar del enemigo, de nuestras almas, del diablo, de la brujería, de toda cosa que pueda dañar a nuestra familia. Amén. Hay familias que son dañadas por la brujería, por cosas malas, y tenemos que cuidar a nuestra familia. Los tenemos que cuidar de la mano de Dios, los tenemos que cuidar con la ayuda de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho. Amén. No solamente amar y disfrutar a nuestros hijos. Es hermoso ver un niño crecer, jugar con una pelota, tomarse un helado, estar corriendo, jugando, riendo. Es hermoso ver a los hijos crecer y jugar, divertirse, estar alegres. Pero ¿qué padre puede ver o quiere ver a un hijo triste, enfermo, con problemas, con enfermedades, con vicios? Yo creo que nadie, ningún padre quiere ver a su hijo de esta manera. Por eso la palabra es: cuida el huerto, cuida tu huerto, cuida el huerto que Dios te ha dado. ¿De qué manera lo puedes cuidar? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios puedes cuidar tu familia. Con la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, puedes cuidar tu hogar, puedes cuidar tu matrimonio, puedes hacer mejores cosas que nuestros pasados, que nuestros padres, nuestros abuelos. Con la palabra de Dios tenemos que cuidar esta familia. Esta es una espada de dos filos que Dios nos ha dado para cuidar ese hogar, para cuidar ese jardín. Amén. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo con amor. Tenemos que cuidarlo con respeto. Tenemos que sembrar la semilla del Evangelio, el amor de Dios en los corazones de nuestros hijos. Darles el ejemplo de servicio a Dios, de que es lo más hermoso en esta vida, servir a un Dios de poder, a un Dios que salva, que perdona, que sana y que viene pronto. Amén. Tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos de las cosas buenas que tenemos que hacer en esta vida, del trabajo que tenemos que hacer en la sociedad, de quienes tenemos que ser ante la sociedad. Amén. No somos un ser humano que anda por ahí, para allá. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y tenemos que ser ejemplo dentro y fuera. Enseñar a nuestros hijos que no son hijos de este mundo, que no son de este mundo. Somos hijos de Dios y somos coherederos del reino de los cielos. Y tenemos que cuidar por esta palabra a nuestros hijos. Instruir, dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, dice la palabra que aunque fuera viejo no se apartará, porque llegará el tiempo que tal vez tome sus decisiones, que tal vez tome un camino equivocado, pero llegará el tiempo en que Dios trate con él, en que Dios le recuerde cuál es el camino, en que Dios le recuerde qué fue lo que aprendió en el hogar, en que Dios le recuerde cuál es el verdadero Dios. Y ahí es cuando él va a tomar decisiones correctas y va a recordar todo lo que les enseñamos, todo lo que les instruimos, tal vez con palabra, tal vez con ejemplo, pero cuidamos ese huerto, regamos ese huerto, lo trabajamos, lo labramos, y los frutos es la victoria de todo padre. Los hijos de ese huerto, los frutos de ese huerto son nuestros hijos sirviéndole a Dios, son nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. En esta noche yo te invito, amigo que me escuchas, si no estás cuidando ese huerto, es el tiempo que recapacites, es el tiempo que medites en esta palabra. Ese huerto es lo más hermoso que puedes tener de parte de Dios. Nuestros hijos, la familia. Amén.
es lo más hermoso, es lo más valioso. Amén. Tenemos que cuidar ese huerto porque es una responsabilidad. Hay gente que quiere tener familia, quiere formar un hogar y no puede tener familia. Pero los que somos padres, los que tenemos ese huerto, tenemos que cuidarlo. Más adelante cuenta la historia que Adán cometió pecado junto a Eva y probaron del fruto prohibido. Hay cosas que tenemos que hacer en esta vida y hay cosas que no tenemos que hacer. Y tenemos que enseñarle también a nuestros hijos el bien y el mal, lo que sí debe de hacer, lo que no debe de hacer, para que no pase y cometan los errores de Adán y Eva. Amén. A ellos se les prohibió comer de ese fruto y fue del fruto que comieron y fueron arrastrados y fueron echados de ese huerto, cuando solamente tenían que cuidar y obedecer las órdenes de Dios. Ellos desobedecieron. Ellos cometieron esa falta. Por eso que tenemos que enseñar lo verdadero, lo bueno, lo puro, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y lo que no tenemos que hacer. Para cuando venga el enemigo, el diablo, a tentarnos y a decirnos, mira, haz esto, mira, haz aquello, como la serpiente le decía a Eva, ¿quién te dijo que no puedes comer de ese fruto? Sí puedes comer. Y ellos hicieron más caso a la voz de la serpiente, a la voz del diablo. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos en el huerto que escuchen la voz de Dios, porque Dios les estaba diciendo no coman de ese fruto, y la serpiente viene y les dice pueden comer de ese fruto. Amén. Y ellos escucharon la voz de Dios, pero escucharon también la voz del enemigo e hicieron caso a la voz del enemigo. Y es ahí donde se destruye ese huerto, es ahí donde se destruye ese núcleo, es ahí donde perdemos todo. Adán y Eva perdieron ese paraíso, ese huerto, y tuvieron que salir de ahí. Amén, así lo cuenta la palabra. Así que tenemos que ser responsables, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que enseñar a nuestros hijos que tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que comer la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que ser instruidos por la palabra y tenemos que cuidar nuestro alimento. Tenemos que comer solamente lo que viene de arriba, lo que viene del cielo, el pan del cielo. Por eso Jesús es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que tienen que comer ustedes. Yo soy lo que necesita la sociedad, dice Jesús. Amén. Todos necesitamos ese pan del cielo y ese pan del cielo es Jesucristo. Amén. Tenemos que alimentarnos de esa palabra cada día. En esta noche le doy gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, y espero que todo aquel que me haya escuchado haya guardado, atesorado en su corazón y que ponga cartas en el asunto. Quizás algo se le está desviando, quizás algo está saliendo mal en ese huerto, pero puede levantar su mirada al cielo y puede decirle, Señor, reconozco que estoy mal, pero mis hijos están en tus manos. Toma el control de ellos, ayúdalos, ayúdame a darles buenos consejos, a darles un buen ejemplo, a enseñarles e instruirlos en tu palabra. En esta noche le doy gracias a Dios y a mis hermanos que me escuchan. Dios me lo bendiga a todos. Si quieren compartir los videos, que Dios me los guarde, Dios me los bendiga y muchas gracias. En esta noche voy a hacer una oración para despedirme y pues bueno, que sea Dios guardándolos, protegiéndolos hasta el próximo domingo. Los espero nuevamente en su programa Jesús, el pan de vida. Bendito Padre, amado Rey del cielo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios maravilloso, te doy gracias porque tú eres el maestro, tú eres el médico, el doctor de doctores. Tú eres, Señor, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este alimento. Gracias, Señor, por tu palabra, por la audiencia, Padre eterno, por todo aquel que estará escuchando, Señor, y viendo la transmisión. Te doy gracias. Bendíceles, guárdales, Padre, en el nombre de Jesús, de todo peligro, de toda acechanza, de toda violencia, de todo secuestro, de todo peligro en la sociedad, Señor.
Guarda a tu pueblo, amado Rey. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Nos vemos el próximo domingo en su programa Jesús, el pan de vida. Bendiciones.